¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes especial de Algo que Decir. Un programa particular porque tenemos casi 7 años al aire en Algo que Decir y solamente ha pasado de 2 programas especiales donde no son 4 invitados charlando cada uno de su vida, sino un programa especial. Hace 3 años hicimos un programa especial con Cacho, con Rada, Cristina Morán y un Joaquín Doldán. Y hoy, a una semana de la pérdida del gigante de Cacho, hacemos un programa especial con estos 5 cracks que invitamos. Y comenzamos por una actriz, comunicadora, emprendedora, que en 2007, siendo muy joven, casi por casualidad, se convirtió en asistente de conducción del show del mediodía y viene acompañada porque está esperando a su segunda criatura. ¿Quién? Una Andy Vila. Hola, Andy. Seguimos por también una actriz, comunicadora, productora que tenía 16 años cuando empezó a formar parte de Las Inolvidables Chin Chin. Luego Cacho la eligió para interpretar el personaje de Boba Linda y lo estuvo haciendo por 15 años, siendo también productora de varios de sus programas acá adentro. ¿Quién? Una compañera queridísima de la casa también, una Marianita García. Vale. Siendo niño participó en Cacho Bochinche sin saber que años después se convertiría en uno de sus personajes más entrañables del programa, Taraletti. Por 16 años, este actor y carnavalero fue bochinchero también en la pantalla, tanto como en la pantalla como en el teatro. ¿Quién? Un Gustavo Maritato. Grande Gustavo. Es el turno de un odontólogo que también es escritor, actor, dramaturgo y es autor de un libro que si no hubiera sido así, no hubiera existido y era insólito, que era la biografía de Cacho, llamada Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz. Como fue en el 2022, lo invitamos hoy de vuelta a un Joaquín Doldán. Hola, Joaquín. Y completamos el equipo con otro reconocido actor, humorista, locutor y profesor de historia, que también formó parte del show del mediodía y también del ciclo que lo sucedió. Fue Parque Jurásico, un amigo de la casa y de este estudio, un Diego Del Grossi. Bienvenido. Son las cosas que gritan. No respetan nada. Que gritan. Disculpas por estos forajidos. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Un placer tenerlos por acá en este programa especial. A una semana del fallecimiento de Cacho. Es como, no sé si es el cierre, porque nunca va a haber cierre, pero siguen movilizados todavía. Fue una semana donde todos hablaron mucho, ¿no? Muchos testimonios. Muchos hemos llorado al aire, ¿no? Varias veces. Me impactó ver a Diego en Telemundo desde el Zoom lagrimeando. Imaginaba a Marianita quebrada. No sé ustedes, vos, Joaquín, arruinado también, ¿no? También, sí, fue muy difícil. Aparte, los viernes era un día de encuentro, para nosotros un día especial. Entonces, bueno, justo estar otro viernes acá. Igual hicimos la promesa ahí con Mariana de concentrarnos. Homenajearlo como se debe, claro. Una sonrisa como a él le gusta. Porque él detestaba eso, llorar al aire y eso, decía que no, que sonrisa para la gente, que la gente merece nuestra mejor cara y bueno, haremos lo posible. Haremos lo mejor que podamos y claro. Como podamos. Bueno, perdón, felicitaciones, Santi, por la buena nueva. Muy bien. Acá, bien acompañada. Tantos que dice que la curva demográfica está descendiendo. Ahí tienen una Acá patriota que ayuda, claro. a caballo. Exacto. Cumplimos con la patria. Muy bien. ¿Cómo era tu laburo de asistente de conducción, que ahí dije al pasar? ¿Cómo entraste a hacer eso? ¿Qué era? Hice en 2006 un casting en Canal 12 para Archivo y bueno, en 2007 entré como asistente de conducción en el show del mediodía. Ay, lo que es el Tenía casting, 18 qué maravilla. años. Ese es el casting. Escenografía de planta baja, ¿puede ser, no? Sí. Vas a ver. Sí, creo Ahora que vamos sí, a ¿sabes? jugar a la cuerda floja. Qué Es más juventud, adelante está acá, bien. ¿no? Soy Andrea Vila. Sí, No, en realidad año, otro, pero sí, puede ser otro. Teatro. Bueno. ¿Este casting al año 2 te llama? Es al año siguiente, por ese era un casting para Archivo, y al año siguiente me llaman para avisarme que quedé seleccionada como asistente de conducción del show del mediodía. Y bueno, y ahí en ese casting lo que me hacían hacer es como presentar participantes y presentar a Cacho y sketch y demás. Tengo un complejo con Andy, que es de las pocas personas que no están en el libro, pero no están en el libro. Cacho, cuando me iba nombrando gente que estuviera, en un momento estábamos mirando la tele y me dice, y aparece en la tele y dice, ella empezó conmigo. Y como siempre lo decía, yo decía, nada, me hace... Claro, yo ahí tenía unos años de bache que había estado en España y yo decía, no puede ser que ella también empezó contigo. Y entonces... No me dan los números. No me da claro, digo, y no la puse. Y después cuando en una entrevista ella dijo que empezó con Cacho y digo, ay, no la puse. Pasa que hace 20 años. Ya, o sea, yo claro. ahí tenía 18, tengo 38 y nada, ya Claro, pero era todo, claro, claro. Marcelo Borghi se empezó conmigo. Bueno, ustedes yo ya sabía, pero era como todo el mundo había empezado con él directa o indirectamente. Es impresionante. Entonces era... Sí, era es mucho, que ¿viste? en realidad en esa época
era la gran puerta de oportunidades a muchos posibles artistas, ¿no? Gente que quería participar de los medios. Y bueno, lo que hacía básicamente antes de que empiece el programa, yo le explicaba a los participantes los juegos. Y después, bueno, los premios, yo estaba al lado de los premios y de a poco nos empezó a dar un poco más de participación. Y al principio éramos simplemente como explicar los juegos, entrar a los participantes. Lo que hizo y Fernando Smith recién, nada más que no tan bueno como vos. y después, no, pero él siempre daba oportunidad. Después de a poco nos hacía nos integró. Y bueno, y después empecé a actuar en los sketches del Show del Mediodía. Claro, ahí vamos a ver alguno que es una Sí. crema también. Pero me iba ahí con Marianita, capaz que seguramente muchos si ven la mañana la ven ahí siempre en desayunos, remando. 3000 años trabajando acá, Mariana, pero lo fuerte que me impactó que a los 8 años en tu diario íntimo vos escribiste voy a trabajar con Cacho. Sí. O algo así. Sí, fue así. Vine a participar al Palo Enjabonado y me gané un tractor. Y bueno, nada, fue tan mágico. Él me tocó la cabeza, así como a todos los niños con los que tenía un ida y vuelta. Y cuando volví encantada. Entonces participé, mi profesora de canto era Ana Bianco, que trabajaba con Cacho. Entonces hizo una selección en la escuela a la que yo iba de niñas para hacer una participación en un videoclip. Y bueno, y fui seleccionada. Y escribí en mi diario íntimo que yo no quería que fuera solo eso, que quería más, que yo quería trabajar con Cacho, que era el sueño de mi vida, trabajar con Cacho. Y bueno, el universo conspiró y las vueltas de la vida a los 16 empecé a trabajar con él y no paré. Claro, empezando demasiado joven, chiquitita con las chinchín Sí. y también vomitando religiosamente todos los sábados, ¿verdad? Eso es Sí. hermoso eso. Me ponía muy nerviosa. Yo estaba cumpliendo el sueño de mi vida y era mucho nervio. Entonces yo me bajaba del ómnibus, yo iba a Colón, me bajaba del ómnibus. Era tal el estado de Una nervios que presión yo me absoluta, agarraba que tenía que hacer una parada técnica y después llegaba fresquita y nuevita, pero era mucho nervio. ¿Qué voy a hacer? Claro, Cosa de la vida. Un Gustavo Maritato también dijo presente, porque te hablábamos en la radio. ¿Cuántos uruguayos, deben ser de a miles, decenas de miles que estuvieron de niños? Vos fuiste a demostrar tus destrezas con el yo-yo, ¿verdad? Exactamente. Y no está bien que diga, pero el primer año de Cacho Bochinche. Pa. Había una competencia de yo-yo, me presenté y llegué a la final. El primer premio era una bicicleta Graciela. Pa, Era como si el PlayStation. pero claro. El sueño de la o más, vida. o más. Claro. Y bueno, llegué a la final. La final fue en un circo, que dicho sea paso, el circo eran de parientes míos, pues soy pensado. La otra vez veía que Masi Sí. contaba lo del Coquito. El Coquito era el- El Coquito vendría a ser mi primo, más o menos. Insólito. El mono, sí, que era pariente. Y bueno, hicimos la final ahí en el circo y perdí, fenómeno. Pero llegaste a la final. Llegué a la final, Ah. sí, Claro. llegué a la final. Pero pará, tu viejo era músico y conocía a Cacho. Sí, claro, sí. Mi viejo empezó en los primeros años del Show del Mediodía con Cacho, que era guitarrista, Maritato y Cafú, y ahí empezó el Cantigane. Mira tu viejo ahí, qué notable. ese ¿no? mismo. Y lo admiraba aparte Por favor. al padre Sí. Maritato, Sí, sí. lo admiraba, era Sí. idolatría que Sí. tenía. Los marinos Sé que hacía unas cantores. cosas, no solo Sí. tocaba, Ah. sino que Marinos cantores. cantores. Claro. Esa es una foto de los Marinos Cantores. Qué locura. Y ¿no? Hacía ruidos de caballo, no solo tocaba melodías, sino que hacía tocaba, sonidos. tenía un tema que era La Carrucela, que cantaba en italiano, mi hijo de italiano, cantaba en italiano y hacía el ruido del caballo y mientras tocaba y yo qué sé, no sé cómo hacía. Claro, claro. Pero lo hacía. Sí, era un fenómeno. Hacía Yo bien, siempre digo, claro. si yo hubiera aprendido el 10% a tocar la guitarra, el 10% de lo que tocaba mi padre, yo estaba lleno de plata ahora. Claro. Porque el 10% Claro. nomás, Pero igual no entras por tu hijo con Cacho, sino por Hugo Blandamuro. Por Hugo Blandamuro. ¿Por que, teatro? Por el teatro. Mirá. Sí, fue toda una cadena. Yo empecé en Carnaval y en el conjunto donde empecé, gracias a Mario Río, en Los Compis, conocí a Blandamuro. Blandamuro me lleva al teatro y después de varios años me llama para hacer una obra de teatro en el Teatro de la Gaviota, que era Popeye y Olivia. Popeye era Cacho. Y ahí lo conocí. Perdón, llegó a trabajar César Troncoso en esa obra de teatro. Era uno de los enemigos de No Cacho. sé quién era. No, el que hacía de Brutus no era. No, era Uno de los Uno de- compinches de los compinches Brutus. de Brutus. Mirá. Sí. Pero cuando estaba yo no.
Se ve que cuando te fuiste vos dijiste hay que día sustituirlo se con fue. alguien que... Y ahí entró Troncoso. No me acuerdo el nombre. Era Perdón. pareja de Miriam Campos, la directora de La Candela, del Jardín de la Riz. El que hacía... Y yo lo sé porque yo entré a La Candela porque Maritato se fue a trabajar con Cacho. Entonces yo entré a La Candela. esto es verdad. Viste que está Cacho todo beneficiaba enrabado. cosas. El hasta- universo hasta sabe. Es como una sin cooperativa de 15 familias, más o menos. Y yo era uno de los secuaces de Brutus. El otro era Cacho Denis. Cacho. Éramos los dos. Qué locura. Hablando de nombres ilustres, iba a ir con Diego porque vos venís de Plop para entrar al show del mediodía y uno pensaba cómo sería pasar de un elenco de actores de formación, capaz más guión, a un tanto más improvisación con Cacho y el show del mediodía. ¿Te adaptaste fácil? Bueno, el propio show de mediodía surge a la postre de Telecataplum, al igual Claro. que de Calegrón. Cuando se cinde de Calegrón y los colegas Espalter, D'Angelo Almada, de Raimundo Soto hacen su proyecto, lo mismo hace Cacho, pero dentro del mismo canal. El show del mediodía vendría a ser algo más popular, de raigambre, más popular de lo que era el Telecataplum, pero siempre Cacho fue muy influido por lo que fue los Lobisones, ¿no? Daniel Sheck, una banda estupenda y después, bueno, el Flaco de Nevi con los cuales trabajaron, pero para mí no fue una especie de subir o bajar, fue hacer algo distinto. Claro. Algo distinto que se basaba mucho en la improvisación, porque había invitados, porque se le ocurría a Cacho que justo había visto dos extintores ahí en el corredor que decían que estaban vencidos y dice, algo les debe quedar. Vamos a hacer algo. Y entramos con extintores, ¿no? O sea, así que fue una experiencia única y de la cual, obviamente, si no aprendí porque el burro fui yo, porque el maestro fue un crack. Claro. Hablando de proponer, Joaquín, ¿cómo llegás a proponerle a Cacho el libro y cómo te diste cuenta que nadie lo había hecho hasta ahora? ¿O por qué nadie lo había hecho? Y dice, bueno, puede ser que recién a los tantos años de Cacho alguien escribe una biografía. Sí, bueno, yo había venido a España hace poco tiempo, yo estuve como casi 20 años allá. Y empecé a hacer un programa con Daniel Lobo, que había salido conmigo Los Carlitos. Daniel Lobo, Camarógrafo de acá de del la canal. casa, camarógrafo. Y aparte había sido Pinocho en Sí. Cacho Bochinche. Y siempre sabía historias de Cacho. Aparte yo en Los Carlitos, Nelson Burgos, Cachito de León, el Colo Auleta, toda gente del show de mediodía. Entonces yo había tenido como esa... Era muy amigo de Armando Cacañe, que estuvo también en el show. Entonces tenía como ese vínculo indirecto con... Y me había pasado esto de Maritato, que entré al teatro gracias a que Cacho hizo un movimiento y con Hugo Blandamuri y toda esa movida. Entonces hicimos Memoria del Tablado, que era entrevistar a gente de carnaval que ya no estuviese en carnaval. Entonces Daniel decía, el primero tiene que ser Cacho, porque Cacho sabe un montón de historia de carnaval. Claro, yo había hecho un montón de radio, programas de radio, y eso sigo hasta el día de hoy, pero nunca había hecho nada casi con imagen, con tele, ¿no? Y yo decía, mira si Cacho de la Cruz va a querer entrevistar. Pero no dijo, nos dijo que sí, y terminamos en la casa, imagínense, el primer programa de televisión que hacía en mi vida con Cacho de la Cruz de entrevistado, ¿viste? Y bueno, terminó, en vez de un bloque de 20 minutos, hicimos 7 bloques de 40 minutos. Sí. Era como... Porque la historia de carnaval, claro, porque era vino por carnaval, los hot blowers hicieron carnaval, que hicieron prueba de admisión, que fueron los que inventaron casi hacer prueba de admisión con instrumentos que no fueran carnavaleros. Después le escribió Caras y Caretas. O sea, después toda la gente de carnaval que en el show de mediodía, claro, tenían más carnaval que yo, que me consideraba una persona de carnaval. Entonces... Claro, tuvimos como mucha química, ahí fue que me dijo, porque me mostraron los premios, me estuvo mostrando, me dijo, no, pero todo esto es mentira, me dice, todo esto es mentira. A mí me quedó esa historia y cuando nos vamos con Daniel le digo, qué libro que tiene este hombre adentro, ¿no? Y me dice, ¿por qué no le decís? Porque yo creo que tuvo buena química contigo. Y ahí de vuelta digo, nada, me hace decir que sí a mí, no sé nadie. ¿Sí? Digo, no, yo mañana lo llamo. Lo llamó Daniel y me dice que lo llames. Y lo llamé y me dijo, bueno, vení. Una vez por semana, 1 hora a tomar un café y vamos grabando, vamos haciendo. Y el primer día tuve 5 horas. Y nunca bajamos de esa media, ¿viste? Y aparte cuando fui, un día me dice, el segundo día dice, porque yo fui anotando, porque yo sabía qué distancia se iba a dar, y fui anotando. Entonces saca una Ya había caja, hecho la producción del libro. saca una caja y saca un cuaderno, había miles de cuadernos, y en cada página, yo decía, cada página tiene una historia. Cada página, en línea decía, La Olla. Bueno, acá, y arrancaba. O sea, y yo, claro, yo miraba la caja y yo decía, yo voy a estar el resto de mi vida sentado acá. Esto no termina nunca. No voy a terminar nunca este libro. Y fue genial. Fue genial. Y
Y yo me he dado cuenta también, hay un valor que tiene Cacho, que tiene que ver con un código, que tiene que ver con se me ocurre decir la lealtad, ¿no? Porque después de que salió el libro, muchos escritores lo llamaron para hacer otro libro, una historia, un spin-off, completar cosas que yo había dejado afuera por un motivo que andás a ver, o un capítulo de la historia de la televisión, no sé qué. Y Cacho la respuesta les daba mi teléfono. Hablen con él. Y yo le decía, no, Cacho, pero no pasa nada, hablar. Digo, no. Yo, lo que es libro es contigo. O sea, loco, era solo con la palabra, él ni se le pasaba por la mente hacer otra página escrita sin involucrarme. Y claro, eso para mí, además de la lealtad, me generaba como una responsabilidad de decir, vos, qué grande. Y nos invitaban, por ejemplo, a entrevistas a otro programa, a otro canal. Y al principio él decía, no, yo si no es el 12 no voy. O si no, llamaba acá, que me imagino que no saber con quién lo atendía, para avisarle. Y claro, le decía... Tipo pedir permiso. Porque claro, era como pedir permiso, un código que seguramente en la época de él era como religioso, ritual, claro. ¿no? Era impresionante cómo mantenía eso él. Sí. Qué brillante. Hablando de mantenerlo, vamos a mantenerlo en el aire al Cacho, porque hace 3 años estuvo acá sentado, vino varias veces al programa, como casi todos los del canal, y con Joaquín, Cristina Morán y Rada, un resumen del programa pasó esto en 2022. Presenta nuevo jamón Gran Reserva, elaborado con carne fresca y natural de forma artesanal. Nunca probaste algo igual. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Presenta Fresh Market. Hace de tus compras una experiencia diferente. Trota me enseñó a mí los secretos de la televisión, ¿no? Cómo había que comportarse ante el lente, porque es muy difícil, y tú también lo puedes experimentar, y vos también lo experimentaste, tener el público y sentir eso, si está ajustando o no está ajustando. Pero eso es una cosa fría. Te miran y están cansados los muchachos que detrás de la cámara de las 8 horas, completamente terminado una vez por todas. Entonces vos no sabés cómo es la respuesta. Es muy bravo. Que tu carrera artística empieza porque vos empezás haciendo cosas de fonomímica en la escuela, en sexto año. Claro. Lo primero que hice fue imitar a Pierino Gamba. Pierino Gamba era un niño prodigio. Un nene de 8 años. Sí, un niño prodigio. Entonces yo dirigía la obertura del Barbero de Sevilla. Pararararam, 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 tararam, tararam, todo equivocado, todas esas cosas así. Empecé con eso. Tu primer nido, sí, si lo encuentras ocupado, cielito lindo, bien merecido, y el pájaro que abandona su primer nido, y si lo encuentras ocupado, cielito lindo, bien merecido. Cacho, no perdés el músculo, es impresionante. Bueno, yo lo conocí a Cacho, estaba cantando en un tablado arriba de una mesa, hacía imitaciones antes que llegara la murga. Y Cacho andaba robando con la fonomímica. Y llegaba él y entonces ponía, tú me acostumbraste a todas. Imitaba a María Victoria, ¿no? A María Victoria. Cantante. Tu tutor soy yo. Ojo. Fue mi tutor en... Respetame. Yo para poder salir del país tuve que ir a un juzgado con él y dije, este es hijo mío, aunque no lo crean. Claro, filmaste todo. Totalmente, sí. ¿Cuál creen que es la mejor cualidad de Cacho? Para mí, un amigo entrañable, para mí fue el cómico más grande que conocí en mi vida. Es un tipo maravilloso, Cacho, y gran trombonista. No estoy mamá, para mí fuiste el más grande, yo aprendí, yo te afané todo. Todos aprendimos de él. Cuando él un día se rió de una tontería que yo dije, pero Cacho, lo aprendí de ti, fuiste mi maestro. Y entonces me gustó el humor, me gustó la comedia, pero gracias a ti, gracias a Cacho de la Cruz. ¿Quién viene allí? ¿A quién escucho llegar? ¡Ay, el humo! Pero el viejo no es el de la máscara, este. Tenemos mensajes. A ver. Ahí dejó, tiene que dejar un brazo tomar ahí. Claro, tiene que sacar la mano para agarrar el papelito y meterlo para adentro. No es mecánico. Ahí está. Ahí salió. A ver qué dice. ¿Querés leer vos o yo? No, lo leo yo. Dale. El niño
El niño Arturito Fermín conversa mucho en clase y cuando la maestra lo manda a callar, él le contesta, cállate vos, vieja de... ¡Oh! Es asunto grave. Te va a dar el futuro la maestra. Gracias. Qué lindo, trabajo hermoso. Qué grande. Qué golazo ese programa, Joaquín, haber estado ahí nosotros de costado. Sí. Igual yo me imaginaba a la gente en la casa cuando lo presentaron, decían Rubén Rada, Cristina Morán, Cacho La Cruz, y Joaquín no un número. ¿Quién será ese tipo? No, bueno, fuiste el biógrafo, ¿qué te parece? Sí, no, pero estuvo. ¿Vos, Marianita, contabas? Cuando se encontraron afuera Cristina y Cacho, le dice Cacho a Cristina, che, me ofrecieron una publicidad, pero hay desnudos. Y Cristina dice, ¿cuánto hay? Era increíble verlos interactuar. No, la velocidad, eran unos 3 aviones, impresionante. Qué hermoso haberle podido homenajear en vida, ¿no? Que a veces no sucede siempre. En vida se le homenajeó muchísimo, se le reconoció mucho su trabajo y eso es espectacular. Vos decías, Marita, que lo mirabas y sentías olor, porque hasta tenía un perfume muy particular. Exquisito, que a mí me transporta la felicidad. Entonces lo veía y lo reviví acá. Vos, hablando de esas facetas que decía ahí Rubén, Diego, como comediante, vos siendo humorista también, es realmente despegado Cacho en lo que hizo, ¿no? Porque es de las pocas cosas que vos ves de antes y decís, esto es completamente vigente hoy. Ponés algo de ese 40 años y decís, hoy es efectivo. Totalmente. Fue el precursor de muchos, o de la mayor parte de cosas, y la mayor parte de cosas salieron bien. Porque a veces pones algo y decís, bueno, he puesto en esto, metes escenografía, no te ve nadie. Pero él tenía ese toque del Rey Midas, ¿no? Que con mucho laburo no era simplemente tocar y transformar en oro, sino que era horas de trabajo donde él mismo ponía la escalera de 2 hojas y se subía y pintaba y martillaba y volvía con pintura y decía, tráeme Dizan, decía que tenemos que salir al aire. O sea, fue el precursor de muchas de las cosas que acá no se hacían y que a partir de allí innovó totalmente. Hasta pegando en nombres y apodos, les voy a preguntar, ya que están en Junta, ese hermoso Taraletti, reencuentro, Bobalinda. ¿cómo surge Taraletti y Bobalinda? Que son golazos. Yo cuando empecé, que me llamó Cacho, después de esa obra que hicimos juntos, después de pasar un par de meses, y me llama, yo estaba sin laburo, me llama para ver si yo me interesaba participar en Cacho Bochinche. No terminó de cortar, yo ya estaba acá en el canal, obvio. Por las dudas. Sí, claro, por las dudas que se arrepintiera. Para hacerlo, las voces y meterme en los muñecos. Estaba en eso. Y después tenía la idea de que yo hiciera un personaje en cual había hecho el año anterior en Carnaval, que eran una parodia de Drácula. Yo hacía Jonathan Harker y era Taraletti, pero se llamaba Jonathan Harker. Claro. Y cuando vine acá haciendo ese personaje, que él me dio el traje, me dio todo, yo no tenía nombre. Me tiraron ahí y yo me pasaba diciendo, ¿qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Nada más. Y un día me encajó Taraletti y ahí quedó. Y ahí quedó Taraletti. Y bueno. está. Así estaba. Y después... Aparecí yo. La gente no sabía si era mi hermana, mi hija. No sabía. Nosotros tampoco. No estaba claro el vínculo. Tampoco, pero bueno. Yo era parte de las Chin Chin y cuando ya empezabas a ser grande, como que él ya decía, bueno, ya cumplieron el ciclo, que queden las chiquitas. Había como 2 generaciones de Chin Chin, las grandes y las chiquitas. Yo estaba en las grandes y bueno, y llegó el momento de decir chau. Entonces un día me suena el teléfono, atiendo. Mariana, Cacho, ¿cómo estás? Hola, Cacho, ¿cómo estás? Mira, yo quiero seguir trabajando contigo. Ya ahí... Ay, qué hermoso. O sea, sentía que tocaba el cielo con las manos y seguía siendo esa nena que escribió en el diario que quería seguir trabajando con Y Cacho. empezó a llorar. Y empecé a llorar, sí. Lloraba todo, es verdad. Ay. Y me decía, y me gustaría que estés con Tato. Entonces, bueno, no sé, déjame pensar, ¿cómo te vas a llamar? ¿Te vas a llamar Taralinda? No, porque si no te pegas mucho, tiene que ser diferente. Te vas a llamar Bobalinda. Listo, te vas a llamar. Pero que te quede claro una cosa. Ustedes, y ahora te voy a hablar a vos, siempre ganan. Ustedes son los más vivos de todos, porque todos pueden hacer todo. Acá no le tomamos el pelo a la gente. Acá representamos a la gente y salimos adelante y hacemos todo. Ustedes siempre ganan.
perfecto. Claro. Y ahí fue que fuimos creando, que bueno, que... La Taraletti era un tipo divertido. Exacto. No era un tarado. A veces no ganábamos porque nos hacían trampa. Eso también es verdad. Sí, él era el que se portaba mal y yo era la que me portaba bien. Claro. Era Eso habrá sido parte fuerte de la dupla. que hasta hoy muchas veces les dicen en la calle, Yo, ¿no? es que Hicieron él- teatro años después, claro. Él me tenía agendada como Mariana Bobalinda y cada vez que hablábamos, porque en aquella época que no existía el celular, llamaba a la casa, Cacho, ¿cómo estás, Mariana? Mariana Bobalinda. Entonces, a partir de ahí, siempre fue Mariana Bobalinda. Y a mí me llena de orgullo, de verdad. O sea, Bobalinda era Mariana. Sí, sí. Entonces... Claro. Sí, a mí hasta ahora, digo, los gurises de 30 y 40 años me dicen, como yo. Vos no sos... ¿Quién? Le digo, no sé. Pasa que con el bigote Había estás alguien cambiado. Que estaba en Cacho Bochinche, que era igual a mí. Igual a mí, pobre pibe, le digo. Pero al final después, te digo. Bien, ahora voy a ir con Andy, pero antes les cuento y les presento Dalbol Aperitivo, que está macerado con casca de naranja. Es una bebida fresca, dulce, con el sabor y el respaldo de Bodegas Traversa. Hacemos Dalbol Aperitivo Salud y en breve seguimos charlando con este hermoso programa especial recordando a Cacho de la Cruz. Ya venimos. Seguimos en Algo que Decir y les cuento que en Car One con Mi Auto by Santander lo llevas hoy y lo empezás a pagar en 2026. Además te llevas tu auto en el día sin vueltas y mucho más rápido. Te esperamos en Camino de los Horneros y Ruta Interbalneario, sino en la web carone.com.uy. Estamos en este programa especial de Cacho, que estamos haciendo un Algo que Decir a la semana del fallecimiento de este gigante, de este monstruo de la televisión nacional. Y me iba con Andy, que claro, yo no sé si es inconsciencia juvenil o qué, pero como al poco tiempo de entrar ya estás actuando en El Lolo, que era como una especie de telecachada parodia de la Lola con Maxi. Y claro, o sea, lo sobrellevabas porque eras joven y capaz que no valorabas bien dónde estabas, pero debe haber sido lindo estar ahí. Sí, pero valoraba un montón donde estaba. Para mí era un sueño estar ahí. O sea, yo desde muy chiquita miraba la televisión y también lo miraba a Cacho y he ido al teatro a verlo a Cacho y decía... wow, o sea, era lo que yo quería hacer. Y bueno, cuando mi familia nadie se dedicaba a los medios, no tenía ningún contacto y cuando se abrió esa puerta lo valoré un montón siempre. Y bueno, y de repente, sí, las cosas se fueron dando y de repente empecé a hacer sketch. Hice... Ahí estamos, Diego. Mirá, lo que es. Ahí qué estamos en el bizarro, Lolo. Yo soy la que tiene peluca negra, que hacía de un personaje ahí como... Era la que le quería sacar el novio a la Lola, que era Maxi de la Cruz. Y bueno, la verdad que los días de rodaje, bueno, con Diego, con Marianita y con todo el elenco, espectacular. Diego tiene pelo ahí, capaz que no lo reconoces. Estás arriba. Era espectacular porque aparte grabamos una vez por semana, me acuerdo, y bueno, eso iba los domingos. Y me acuerdo que ese día nos permitíamos decir puteadas. Yo me acuerdo que era los viernes de puteadas o algo así, que yo llegaba y me acuerdo que libremente todos podíamos decirnos lo que quisiéramos. Y era como una libertad Una total. catarsis. Una catarsis. Claro. Una catarsis. Artística. Pasaban cosas. Pasaban muchas cosas divertidas. Divino. Y obviamente, bueno, además de la Lola, hice a Viviana Canosa, hacíamos Los Profesionales de Siempre, también diferentes sketches. Y la verdad es que era espectacular las escenografías, no sé, todo lo que se armaba, que bueno, con la televisión de hoy eso ya... Eso lo escribía Manu da Silveira y Marcelo Belián. Eran los guionistas. Los guionistas, sí, Qué sí. brillante. Y la verdad que era increíble toda esa época donde también había mucha improvisación, ¿no? O sea, teníamos guión, pero también había mucha improvisación y mucha libertad artística. Y era hermoso, la verdad. Otro ícono, aparte de estos Ahí sketches está, que hacían en programas de Cacho, era el Chancho, ¿no? Que la semana pasada en todos los programas especiales lo veíamos. ¿Cuál fue tu vínculo? ¿Qué te pasó con el Chancho, Dieguito? ¿Vos tuviste un...? Fue algo muy particular, sí. Nosotros estábamos en el show del mediodía y, bueno, estaba el Castillo de la Suerte, que eran cubículos en los cuales las parejas que participaban elegían, entonces Cacho les daba a elegir la A, la B, ¿no? No quiere cambiar por otra ahí puerta, va, claro. el pasadizo secreto. Bueno. ¿Y qué pasa? Ese día se había roto la jaulita donde estaba el Chancho y no había cómo mantenerlo quieto en el cubículo. Entonces yo le dije, Cacho, si no te jode,
Yo agarro al chancho y aparezco yo y si me ganan a mí, hace algún chiste, de que mirá, te he ganado 2 por 1, no sé qué. Está bárbaro. No sé qué. Entonces, claro, yo no sabía cómo era estar con un chancho. en Tanto rato, metro. bueno. Claro, porque la gente decía, no, tal cosa, y de repente... Claro, al final no se llevaron el chancho, pero yo sí del chancho me llevé una cagada de acá. Porque el chancho se ve que por los nervios, como Marianita Larga vomitaba, el chancho abrió popa y fue, y llegué a mi casa. No me olvido más, me bañé allá en el fondo con los muchachos de utilería, estaba Miguel Chávez en aquel momento, y me prestaron ropa porque me cagó el chancho. Qué horror, qué cuento impactante. Todo cagado. Yo no pensé que iba a ser un chancho tan violento. Qué fuerte el cuento. Salgamos de lo escatológico del chancho para irnos al teatro con un Doltán que termina haciendo teatro con Cacho. Sí, entiendo hasta una ida a Punta del Este. ¿Cómo fue esa experiencia de terminar? Mortal, porque nosotros terminamos el libro y yo seguía yendo a lo de Cacho, quedamos como un vínculo de amistad por otro lado. Surgió la posibilidad de hacer radio, hicimos un ciclo en la radio que estuvo buenísimo y el último programa lo hicimos en el Florencio Sánchez con público. Y ahí surgió la idea esa de hacer un Cacho de teatro que era un poco hacer una especie de entrevista con público y llevarlo un poco para ese lado. Cuando surgió la posibilidad de eso, que Cacho lo que le entusiasmó era que era a beneficio del Rotary, entonces vamos a beneficio, estábamos, no sé qué, era un poco la historia. Entonces ensayamos. Digo, pero vamos a ensayar un poco, no sé qué. Entonces tuve 2 meses yendo una vez por semana y teníamos como una especie de guión, sabiendo que después improvisábamos, pero era una cosa que él entraba, teníamos 2 versiones, que era, o yo entraba a reclamarle que me había mentido en el libro, o él entraba a reclamarle que yo no había puesto lo que él me había dicho, una cosa así, arrancaba así, como una especie de pelea, y íbamos bajando cada uno de los temas del libro, y arrancaba así. Pero teníamos como, claro, a mí eso me daba como una seguridad de empezar por algún lado. Entonces, había otra cosa más que pactamos, es a él, como Punta del Este, se ve que le saltaba el tema de Argentina, y él tiene una historia que no se puede contar con Perón. Tiene una historia con Perón que a él le encantaba contarla. Lo odiaba Perón. Claro, aparte tenía una historia con argumentos de por qué le caía mal Perón. Fortísimos argumentos, no sí, se pueden contar. Muy incontables. Y yo le decía, Cacho, mira, va a estar lleno de argentinos. Lo de Perón ni se te ocurra mencionarlo, ¿viste? Que está lleno de argentinos, así que no te preocupes. Digo, está. Entonces, primera actuación, yo arranco, no sé qué, digo, Cacho, entra Cacho y me dice, ¿vos sabés que me puse una sola media? ¿Y? Y yo digo, lo que teníamos... No es por ahí, claro. ¿Cómo? Dice, sí, me puse una sola media. Y se había puesto una sola media porque salí tan apurado y arrancó para ese yo, digo, para subirme después a ese tren. Hago? Y le digo, bueno, pero Cacho, ¿por qué estamos acá? Y dice, porque te quiero contar una historia de Perón. Y yo, no. Y yo, se ve que me vio la cara de desesperación de que digo, me voy a poner a llorar acá delante del público de Punta del Este. Y me dice, pero no hablemos de política. Y yo, no, mortal. Eso liño, No, mortal. Pero era pillo. Sí, no, aparte, yo salí y hablé con Daniela, ¿viste? Con Dani, con la hija, porque me llamó a preguntar cómo nos había ido, no sé qué, y le digo, le conté esto que nos pasó, y dice, pero sabes que eso te lo hizo a propósito, ¿no? Obvio. Todo el rato sabía que iba a hacer eso. Sí, claro. Él lo tenía recontrapensado, porque digo, él es así, sabíamos que te iba a hacer eso. Cuando vos le dijiste, no diga lo de Perón, claro, En realidad él cumplió porque no lo dijo. No lo dijo. Él quería que yo reaccionara a eso. Que pase un poquito más, claro. Hacer un poquito de humor. Y vos como productora, Marianita, en tantos programas, ¿no pasabas mal también con Cacho en esa cosa de improvisación? Decís, pero no, Cacho, te dije esto, ¿no? ¿Sabes qué? No, siempre era vuelo seguro. Entonces, como que no, jamás, siempre fue muy... Él decía, vamos, y allá iba yo, feliz de la vida, y fueron todos los programas realmente muy disfrutables, muy exitosos y muy de compartir, muy generoso, que lo hemos dicho creo que todos hasta el cansancio, porque él todo el tiempo te estaba enseñando. Él, lo que sea, él estaba, no sé, íbamos a grabar un videoclip y decía, las luces van así por esto. El sonido es así por... Entonces ibas aprendiendo a medida que ibas trabajando, era un máster continuo. Claro.
A vos, Andy, te quiso corregir siempre la impuntualidad, ¿verdad? Que era un Bueno, tema que se volvía loco. con Una vez me acuerdo que llegué ahí medio sobre la hora, pero no era tarde, pero bueno. Vos no, ya lo tenías era- asumido como un era problema más personal tarde, igual, sí, sí, claramente. sí. Y Cacho entonces un día me dijo, nena. Nena. Se viene. Y ahí me dijo, la puntualidad, aparte, viste que él hablaba todo como la puntualidad es las cosas más importantes, más que el talento. Y bueno, ahí me lo marcó y yo estaba así y bueno, en su programa nunca más. En otras cosas Esa sí. como no, pero... Y además de eso, igual siempre estaba como muy atento, más allá de que... ¿Viste esa figura de divismo o de conductor? Es todo lo contrario, ¿viste? Total, como una que siempre humildad te trataba de dar esa oportunidad o de incluir o de hacerte sentir que eras parte, más allá de que no eras una parte muy importante en ese Claro. momento del programa. Y siempre estaba muy atento a eso. Claro. Diego, una anécdota que no viviste pero que te solás es la novia que cayó sin aviso. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, cuando ellos estaban haciendo los hot blowers, se iban a los boliches de Punta del Este. Pero claro, se iban solos. Y alquilaban un apartamentito de 2 pisos, arriba de los dormitorios, eran 5, más el plomo y todo, eran 8 personas. O sea, era... Y bueno, y que te digo que uno de los músicos consiguió una novieta, ¿no? En Punta del Este. Y la lleva para el apartamento, donde estaba, ¿no? Entonces, a la media hora golpean la puerta, baja Cacho a abrir, ¿y quién era? Era la novia del músico que se había levantado a otra mina en un boliche. Entonces, dice, ¿está fulanito? No voy a nombrarlo porque... no, ¿sabés qué? No, ¿cómo no? Pero si están todos acá, además del auto está... Espera, quédate acá, que ahora vamos a ver cómo solucionamos. No, porque este debe estar acá. Si no está, ustedes lo están escondiendo. No, ¿qué? Lo va a estar escondido, tranquila. No, sube Cacho, le avisa al músico y le dice, rajá por la ventana porque tenés a esta loca, pero no se quiere ir. La loca de tu novia no se quiere ir. Entonces el negro Rada dice, yo me encargo. Decí tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Sí. Bueno, baja y dice, una rubiecita así, preciosa, ¿no? Como, dice, nena, mira, tu novio no está, te vas a tener que ir. ¿Por qué? Pues estás en peligro. ¿Por qué estoy en peligro? Y se escucha la voz del negro Rada arriba. Olfateo carne humana. Olfateo carne de mujer blanca. Mujer rubia. Mujer blanca. Y baja el negro con los ojos, cuando vos los ojos, viste, como el 2 de oro. Así, dice, a la rubia no le quedó ni la tinta le quedó. Dice que rajó, nunca más volvió. Si no, ahí le salvó la vida a uno de los compañeros que estaba en una pequeña trampilla, ¿no? Pero haciendo de un pequeño caníbal. Qué brillante. Además dijo, rubia, quiero rubia. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, olor a rubia! La rubia se pegó un... aquel. Bueno, hablando de correr, Gustavo, ¿qué pasó en un festival Cacho Bochinche que sacaron al sonidista? Lo querían sacar, no podían sacarlo. Hablando de Daniel Lobo, sí, que cuando íbamos a hacer los shows, Daniel nos hacía de sonidista y nosotros hacíamos primero el show con Cacho, Pelucita y hacíamos todos los sketches y después salíamos nosotros y entraba Laura con las chinchín y bailaban las chinchín. Con nosotros habían muñecos y eso. Y con Laura estaban Laura y la chinchín haciendo los temas, todo. Entonces Cacho salía y ese lugar donde estábamos era todo ventanal. Y afuera estaba la camioneta en la que habíamos ido, Cacho se sentó y miraba para adentro, ¿no? Así. Y de repente llama a uno de los utileros, a Dirceu, que era de Rivera, ¿no? Dice, Dirceu, vení, sacame el lobo de atrás. Y Dirceu va, abre la puerta, y va, Daniel, dice Cacho que salga. Y Daniel lo miraba y decía, y se iba. Y cuando no, veía que, dice, sacame el lobo de atrás. Y yo, Daniel, dice Cacho que salga. ¿Pero qué estás haciendo? Decía el otro, no podía hablar porque estaban cantando ahí, pero así como 2 o 3 veces. Cacho
abrió la puerta de la camioneta, salió, entró con su sonrisa y agarró el coyote, el muñeco. Y lo sacó. Que era lo que quería. Él le decía lobo, para nosotros era un coyote, ¿no? Quería que saliera Daniel de atrás. Eso fue maravilloso. Con Daniel cuando nos cruzamos le digo, sacame el lobo de atrás. Él se inspiraba un poco en los personajes en compañeros, porque él tenía un personaje que era Catalino Dilseu, que era por este compañero. Un poco, como la cala. Julio Pedemonte, la cámara, sí. Fuerte. Manita, vos que te gusta en Chichita, en el show del mediodía, en Cacho Bochinche, ¿él decía que le gustaba más Cacho Bochinche? Sí. ¿El que más le gustaba? Lo ¿Y todo le gustaba es que por igual? le gustaban mucho los niños, disfrutaba mucho. Yo ¿Y la mala fama cómo la llevaba eso? Esa leyenda aberrante de que trataba mal a los niños y no pasaba nada con los niños. Nunca, Nos ha pasado jamás. a nosotros, ¿eh? Sí. Nos ha pasado a nosotros. Es como una gran leyenda urbana. En realidad, nadie... ¿Sabes por qué? Yo te explico. Nosotros a veces íbamos al interior a hacer festivales, ¿no? Entonces, después cuando terminábamos, teníamos un horario para irnos. Claro. Entonces, que querían sacarse fotos, que firmar, que esto, que lo otro. Llegaba un momento que decían, nos tenemos que ir, perdón. Y al niño que quedó ahí, ese padre, después... A ver, yo creo que hay una línea como Pero- muy delgada, que siempre hubo. A ver, cuando nosotros vamos a una tanda, a veces tenemos 2, 3 minutos para organizar lo que viene después. Y como que a la gente a veces le costaba ver que en realidad tú estás en un programa y que tenés que cumplir con determinadas cosas. Y él siempre decía, yo durante el programa no me saco fotos, pero terminaba el programa y se sacaba fotos con los 300 niños. Siempre se quedaba a sacarse fotos. Yo calculo que alguna vez que de repente le dijera, vení después, puede haberse creado la fama, pero jamás lo escuché hablarle mal a un niño, jamás, nada. Incluso pasaba que cuidaba mucho a los más chiquitos. Entonces si había, por ejemplo, tirábamos globos, ¿no? Y había un nene de 2 años que a veces los padres como que nos olvidamos un poquito y lo largás ahí porque solo mirás a tu hijo y habían 80 niños saltando Pasaba por así. arriba el de 2, y él claro, se preocupaba por el de 2 y iba como que corriendo atrás del de 2 y capaz que podía parecer como que nada, Aparte simplemente era estaba aprensivo con cuidando. los niños, porque cuando iba a casa yo tengo una estufa de leña y mi hijo era chiquito y estaba aprendiendo a caminar. Súper. Y cada vez que pasaba Sí. por delante de la estufa, él hacía así. Sí. Digo, Cacho, nunca le pasó nada. Digo, no. Dice, no vengo más si no pones una reja. Me dijo. Bueno, me pasó de ir Aprensivo. con él al shopping. Un día fui a visitarlo, no sé qué. Me dice, "Ay, me tengo que comprar unos chapines. Dale, vámonos al shopping." Nos fuimos al shopping. Pasó un nenito que era así. Y él se quedó mirándolo y hablando con el nene, que obviamente que el nene no sabe quién era ni nada. Tiene amor. Con mis química. hijos también, tipo, les enseñaba a tocar los instrumentos que tenía. O sea, realmente disfrutaba preparaba de la Cacho atril Bochinche para que porque... pintaran. Sí, todo. No, mi hijo el día de hoy pasa por Boulevard y quiere ir a ver a Cacho. A Cacho. Qué grande, ¿no? Hablando de grandes, ¿cómo fue que conoció al rey de los mimos? Él que hacía el personaje de mimo, que era una demencia también. Sí, ahí... Hay como un concurso que Sí, no una historia- gana. Hay una historia preciosa, claro, había como una especie efectivamente de concurso que él se lo dejan dar, pero no lo inscriben en el concurso. Entonces cuando dan los premios, Marcel Marceau dice, un traductor, que bueno, dan los premios, no sé qué, y lo hace subir. Y él como estaba ahí, había historia atrás que el Cacho la hacía muy larga y muy divertida, que había conseguido unos tickets de unos ediles, porque ni siquiera hubiera ido al Solís a la entrega del premio. Pero fue porque un amigo de la noche, que es una cosa que me encanta de Cacho. Cacho es un tipo de la noche, tipo, tenía más noche que Drácula, entonces era mortal. Y había conseguido con uno muy bajito, casi nano, que se llamaba Crescencio, que le daba mucha gracia, que se llamaba Crescencio el tipo bajito. Y Marcel Marceau lo hizo subir, que eso cuando alguien del Solís lo hizo subir, dijo, me echaron. Se dieron cuenta que estoy acá de garrón. Y lo subió y Marcel Marceau le regaló una máscara, una especie de pañuelo que usaba de máscara en reconocimiento al acto que había hecho, que quedó fuera del concurso, pero le regaló ese pañuelo que creo que lo tiene Maxi, porque siempre decía que lo tiene Maxi eso. Sí. Pañuelo de Algo Marcel pasó con Marceau. eso y el otro que es maravilloso es con Arthur Miller. Ese cuento es Que de hecho increíble. cuando me lo contaba yo lo miraba así de, te voy a matar. Como Arthur Miller te dijo de ir a trabajar con él y le dijiste que no. Claro, en un pub de la noche lo mismo, ¿no? Pigmalión, que no hablaba inglés, y Bachilla le tradujo, se le acercó un americano y le dijo que lo invitaba a ir a trabajar
con él a Hollywood. Decía, Cacho "¿Para decía, qué?". no me quiere levantar. Y yo le miraba y decía, Cacho, Arthur Miller era el esposo de Marilyn Monroe, no te quería levantar a vos. El La mejor mujer más linda del mundo, ¿viste? Muerto un viajante, toda una sí, locura. sí, claro, sí. claro. Y después, inclusive le mandó una carta a aquel canal que la tenía Jorge de Nevi, la carta. Claro. Había hablado con el Comprobando flaco. que Arthur Miller había que estado en decía, Uruguay en ese "Y momento". aprendiste inglés de una vez, le decía en la carta. Qué bien, qué locura. Arthur Miller. ¿te das cuenta? Que aparte, el tema de detectar el talento en una actuación de fonomímica en un pub. O sea, imagínate el brillo del que estamos hablando Claro. para que... Pigmalión en Gonzalo Ramírez, donde el Tempo hoy, ¿no? Claro, claro. Hablando esta semana, descubrimos ese dato. Bueno, atención, no se pierdan mañana sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 16:30, el GAC Day en la plaza de World Trade Center para que puedas testear todos sus modelos. Y además, si enseñas tu vehículo durante el evento, llevas un año de seguro gratis. Buscas un auto con tecnología, diseño y la mejor garantía. GAC Motor, la mejor combinación de tecnología y respaldo. Y ahora vamos a irnos también al 2022 para ver en aquel programa un tape que hicimos, una especie como de recopilación, homenaje a Cacho, que está hermoso el video, pero también es increíble lo que Cacho dice a la vuelta, donde no se sentía tan cómodo con el homenaje en vida. Mira. Claro. Vamos a aprovechar que tenemos a Cacho, decimos, hay tanta cosa de Cacho que ¿qué hicimos? Armarte un video que cuenta un poco, en unos minutos condensada, la trayectoria del señor televisión, del dueño del canal, de Cacho de la Cruz. Nosotros cumplimos una función en la sociedad. Somos el padrino cómico de la familia, que entra a la casa y tira monedas y juega. Nada más. Empiezo a tener contacto con el Canal 12 a raíz de la segunda gira que tuvimos con Hot Blower, ¿no? Pero en ese momento le digo a Rada, vení, vamos que hay un amigo mío en el canal. Entonces golpeo, le digo a la Lilian Claude, dígame, quiero hablar con el señor José Pedro Boiro. Miro como diciendo, ¿yo te doy en eso? Y de parte de Cacho de la Cruz, dígale, amigo de él de Buenos Aires. ¿Cómo no? Cerró la puerta. Nunca más se abrió la puerta. Chao. Nada, cada vez que me ve me dice, ¿te atendió la señora esa? Bájese esos pantalones. Bájese. No. La camisa, quise decir. ¿Qué también? Tabajotas. Muy bien. Se está limpiando la pelucita. Muy bien. Yo del mediodía era una especie de pasatiempo. Era el desparpajo, ¿no? A la gente le gustaba porque era todo tomado en solfa. Y muchos de los del elenco se enojaban al principio. ¿Cómo era? Una locura. Era maravilloso. Cacho y Trota tenían un humor increíble. El humor arrancaba desde que tomábamos café con leche. Nosotros llegábamos al canal, yo sé, 11:30, a las 12 arrancaba yo a mediodía, y el tema era una hojita que te decíamos, íbamos a hablar de los niños de la escuela. Entonces nos poníamos una moña, todos hacíamos una escuela y decíamos cualquier disparate. El mago nace en una boate que se llamaba Bonanza. Había un mago que se llamaba John Parker. Y el chan nace porque cuando yo salía en el cabaret a invitarlo a John Parker, le digo a los músicos, música, y se fue, levantaron todos y se fueron. Y yo quedé así, me hacía la música yo mismo. Señor Horacio Sheck, que era el director general de una visión para la televisión impresionante, dice, vamos a hacer telecachadas, dice que le va a gustar, vamos a empezar haciendo cuentos famosos. Y ahí es donde arrancamos con las telecachadas, en serio, en aquella época. ¿Prendemos los reflectores? Sí, por favor, tened cuidado, ¿eh? Para que algo pasa acá. Ahí va. Sí. Prende el tercero. Al principio, el señor Mediodía le tomaba el pelo a los programas, pero
Parodias así. Una parodia, una cosita así de 2 minutos, así, ¿no? Después se fueron haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, vamos a contarse los cuentos. Mi nombre es Kane y quiero luchar por la justicia. No, no me des la mano. Soy ciego. Sí. Así que vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a empezar a trabajar si usted no ve una vaca entre un baño, viejo? Ajá. Esto, después tenemos que poner un poquito de cebolla. ¿Dónde está la cebolla y la... ¿Dónde puso la cebolla? ¿Dónde está la cebolla que trabajo? ¿Dónde está la cebolla? Comienza cocinando. Vamos a agregarle algo, loco, con Giordano. Yo me podría de cocinar, y no soy cocinero. Vamos a hacer reportajes. Marcas de relojes hay en Sisa. Venían los asesores de los políticos y me decía, pregúntale esto, pregúntale aquello, pregúntale lo otro. Porque yo iba, antes le decía, mira, yo no entiendo un corno de política. ¿Qué le pregunto? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hay unos cuantos que están dormidos. Vamos a despertarlos, por favor. Me pasó por la cabeza mostrar y disfrutar a la misma vez también lo que yo disfrutaba cuando era niña. Ahora sí, vamos a encontrarnos ya directamente con los más pequeñuelos, como los polluelos dentro del gallinerito. Mira, yo bajé la persiana en ese trabajo, ¿no? Cuando consideré que ya no servía más para el trabajo y que hice todo lo que correspondía para ese trabajo. Trato de jugarle una gambeta al futuro, ¿no? Porque también es otra cosa que nos puede traumatizar a los que ya doblamos el codo, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cuántos años cumpliste? 1. ¿Cómo 1? Me dicen, sí, yo cumplí ahora 1 año de los que me faltan vivir. Muchos dirán que estoy loco, que estoy fallando. A mí me sirve, loco, así que lo demás. Bueno, Qué yo tengo que hacer un agradecimiento y después una descarga. La descarga la voy a decir ahora. Somos todos acá. ¿Por qué todos conmigo se la tomaron hoy? No, aquel es el recontra más importante. Esta nos inventó a todos nosotros. ¿Cómo puede ser? No, la verdad, no me siento bien así. Hoy te tocó a vos. ¿Cómo te Ya vamos a hacer con bueno. Qué fuerte. Qué maravilloso. Vos viendo las caras, hay caras, ver una Laura niña, ver fotos que decís, es Maxi ahora. Es Maxi ahora. Es Maxi ahora. Vos que trabajaste, Igual. es igual, hay cosas que son fotos es impactantes. Maxi es realmente tan en lo aparecido físico y laburando, es Cacho así, concentrado, son chico. muy parecidos físicamente en la gestualidad. Y claro, los de la Cruz han ido perfeccionándose a medida que, Cacho lo decía siempre con mucho orgullo, hoy puedo ir a ver a mi hijo a la calle Corriente, donde yo no pude estar. Y bueno, y Maxi dice con todo orgullo, hoy mi hija ganó un concurso internacional haciendo de Ana Frank en Brasil y se preparó como actriz en los Estados Unidos, algo que yo no pude hacer. O sea que se va perfeccionando esa sangre artística. Rodrigo también es músico. O sea, estamos hablando que... Santi también. hay tremendo músico. Exacto, Santi le das un piano, está allá en Europa. Y Daniela una tal. genia también como productora. Y hay algo que siempre quedó en el tintero, que Omar Varela, que era un director de teatro y productor uruguayo, decía, Cacho, yo quiero que vos hagas una obra seria, quiero que hagas El avaro de Molière. Y él decía, no, nadie me va a creer, si yo entro, si mirate, Cacho, dice, yo te voy a dirigir porque vos tenés una beta dramática o tragicómica, ¿ah? Que hay que aprovechar. Y bueno, fue algo que nos quedó en el debe, ¿no? Ver a Cacho en un papel serio que estoy seguro que lo podría haber representado de manera shakespeariana y magistral, o moreliana. Claro, Maranita, vos has contado que, bueno, visitaste en el Residencial Abundante hasta el final de todo, ¿no? Y contaste que siempre estuvo y que nunca te dejó sola, dijiste. ¿No? Que es una frase hermosa. ¿Cómo era el...? Vamos a partirla a Maranita. Bueno, yo perdí a mi papá siendo bastante chica y él siempre estuvo. Desde la palabra, a mí si precisas algo me decís. Y por ejemplo, desde que, no sé, terminamos algún ensayo un poco tarde y él me llevaba hasta mi casa en Colón, que tenía 40 minutos para ir, 40 minutos para volver, nunca me dejó sola.
siempre estuvo de todas las formas y era un referente ponerme a trabajar con él en diferentes papeles, tanto sea en escena como fuera de escena, trabajar juntos y ser un equipo. Y cuando terminó la parte laboral, el vínculo seguía, porque era desde otro lugar. Cuando leí el libro de Joaquín y hay una parte que justo coincidió en que yo lo llamé y lo que pone Joaquín, o sea, siempre, en ese momento me acuerdo que cuando lo llamé me dijo, ¿sabes qué me van a hacer un libro? Y le digo, vos te mereces todos los homenajes. O sea, disfrutá de esa entrevista, disfrutá de lo que tengas, yo te llamo después. Y sí, fue algo que será eternamente. Mis hijos lo tomaron, mi marido también, o sea, familia. Nos convertimos en familia, incluso mi relación con sus hijos también es hermosa y bueno, somos familia. ¿Vos, Gustavo, lo considerás un amigo aparte? También Sí, siempre, que sí. siempre estuvo también. Totalmente. Yo, y ahora estoy... Ah, ¿viste? Van cayendo de a uno, ¿eh? No, pero yo me controlé. Creo que te iba a aplaudir. Bien, Mariana. Pensé que no salías y a huevo saliste. No, Por ahí. no, por la edad, que uno cuando se ve que cuando es grande se emociona más fácilmente. Digo, sí, yo siempre que lo necesité, siempre estuvo. Siempre. Y estuve complicado. Y también, yo he pasado una Navidad con él. Que yo te la organicé, ¿te acordás? Sí. Los arreglé a los dos. Dije, escúchenme, es así, van a pasar juntos, se terminó. Esto Estábamos es los así. dos solos y bueno. Y yo darme todo. Fui con mis hijos, estaba también Santi. Y pasé, y me quedé a dormir y todo. Ahí. Nunca esperé. Estaba solo yo en la vida y bueno, me pasé la Navidad con Otra Navidad pasaste conmigo también. Sí, también. Ah, qué hermoso. Sí, sí. O sea que Muy somos familia. una familia, porque no me dejaron solo. Y bueno, los tropiezos de la vida. Pero- Aparte tenía como un imán, ¿viste? Se daba cuenta enseguida. Yo, por ejemplo, a principio de año atravesé una situación personal un poco complicada y yo llamaba continuo o él me llamaba a mí, era algo, no te voy a decir todos los días, pero seguido, y vernos mínimo una vez cada 2 semanas, una vez al mes seguro. Y me pasó que como estaba complicada, no estaba yendo, sí hablando, y me dice, ¿qué está pasando? Que esta lucecita no está viniendo por acá. Mañana voy y te cuento. Y era espectacular para escuchar, para acompañar, para todo lo hermoso, para darte aliento, para seguir, para darte una respuesta, para darte esa compañía y para todo lo lindo. Un buen amigo, aparte. Luz, es luz. Cuando yo Cacho, empecé es luz. a trabajar de gestora ahí en la Casa de la Pólvora, él fue un montón de veces. Fue al reconocimiento que le dimos a Tuta de Castro. Hicimos un cacho de teatro ahí también en la Casa de la Pólvora. Y cuando yo a veces hablaba, decía, me da mucha bronca porque los medios no cubrían las cosas que hacemos ahí. Decía, vienen al cerro siempre cuando hay un tiroteo, pero no vienen cuando hay 500 personas viendo teatro. Y él me decía, te tienen envidia. Pasa que te tienen envidia porque este barrio es hermoso, este lugar más lindo del mundo. O sea, el loco y para dar consejos, una precisión. Pero también hay una salvedad que me parece que está bueno, que primero esto, ¿no? Que él recibió todos los homenajes en vida y una vida que yo te la firmo ahora mismo, me decís 88 como Con esa hizo Cacho, lucidez, con esa amor. historia con los hijos aparte de Hermoso. ver cómo cada uno... Muy dijera él, orgulloso de una sus frase de él que me encanta, cada uno tenía su mundo y todos ellos eran su mundo. Y reconocer eso, que capaz que en algún momento les había faltado, que tenía que haber estado más. El loco era muy autocrítico. Y eso que vimos no es una impostura. No. No es una cosa que él fuerza. Él no creía merecer. Él cuando le llama, la intendenta lo llama porque no lo ubicaba. Me llama la secretaria de la intendenta y le queremos dar un reconocimiento a Cacho. Y dije, esto es ciudadano ilustre. No me lo decía, pero me imaginé. Y me pidieron el teléfono, no, pero insistí, y no, me llama de buena, no atiende, digo, voy hasta la casa. Salí del trabajo, agarré los accesos así, entré tipo al departamento, viste, tipo como la policía así, y estaba con los auriculares así, mirando una cosa en la tele. Digo, ¿por qué tenés teléfono si no atendés? No entiendo que no atiendas. Y le digo, mira, te están intentando ubicar, no sé. Y aparte me mira y me dice, no tenés que estar trabajando vos. Digo, claro que tenés que estar trabajando. Pero
Entonces cuando le doy, le dice eso y lo primero que le dice Cacho dice, no, pero yo me parece que están equivocados porque yo no creo merecer esto. Y siempre te decía, ya está. Cuando empezabas a decirle cosas lindas, pero porque las merece, porque se merece todo lo lindo, decía, ya está. Y la intendenta le dice, cualquier persona que haya hecho tan feliz a los uruguayos se lo merece. Exacto. Y a mí me impresionó mucho cuando cortó, que le digo, vos vamos a llamar yo te llamé, me acuerdo, digo, vamos a llamar a tus hijos. Dice, sí, pero pará, ¿sabés que me encantaría llamar a mis padres en este momento? O sea, no me lo dijo, digo, me encantaría que mis padres supieran esto que está pasando. Y a mí me impactó mucho, yo decir, es increíble como una persona, aún siendo muy mayor y habiendo perdido a su papá hace tantos años, quiere responderle a sus padres, ¿no? Quiere hacer feliz a sus padres, porque yo creo que muchas de las cosas, Cacho decía mucho, había hecho muchas cosas por inercia para ayudar a sus padres, para que sus padres estuvieran bien, para que no le faltara nada a sus hijos. Esos tipos que, como dice Dolina, ¿viste? Por no bajarse del caballo, conquistan Asia, ¿viste? Era un tipo que lo único que hizo fue trabajar. Entonces cuando le daban un premio, dice, pero me dieron un premio por trabajar. Por trabajar, sí. Es que trabajaba con un amor. ¿Entendés? Claro. Es muy fuerte eso. Entonces, a mí esa cosa de Cacho, que también le hubiera reventado que habláramos solo bien de... Claro, tenía 1000 defectos que eran geniales, ¿entendés? Esos defectos que vos decís que como amigo hasta los disfrutás, ¿no? Cuando el tema con la plata era genial, porque en la sociedad hay mucha hipocresía con la plata. Pero era medio miserable como Maxi, como los jóvenes en los colonos, ¿no? No, Cacho era generoso, Maxi súper generoso. Maxi rompió el kilómetro. No, pero una vez Pobre Maxi. me pidió que le comprara un masajeador y yo dije, esta es la típica cosa que vas a usar una vez en tu vida. Digo, comprar, yo después te doy la plata, no sé qué. Voy, no sé qué, poner que había salido 1.120 pesos. Entonces voy y se lo doy y dice, pará, tenía 1.000 pesos y dice, 120, y digo, Cacho, estás jodiendo por 120 pesos, no sé qué. Y me queda mirando y dice, son 120 pesos, loco. La guita es sagrada. Y yo nunca había escuchado la plata, la guita es sagrada. Entonces, claro, me impacté como diciendo, y uno ahí cae, por ejemplo, cuando pactamos lo de la biografía, cuando dijimos hacer, yo lo primero que hice, digo, opina, el arreglo normalmente en estas cosas, a los escritores nos pagan el 10% por libro vendido. O sea, un libro de 600 pesos te pagan 60 pesos. Pero bueno, cuando hay un personaje, digamos, en vida biógrafa, se reparte lo vital. Me dice, no, yo no quiero nada, yo quiero devolverle a la gente todo lo que me dio a mí. Exacto. Digo, en realidad me lo estás regalando a mí, pero gracias. Pero fíjate la generosidad. Y la radio lo mismo, la radio... Terminamos las cuentas del ciclo de radio y nos sobraron 15.000 pesos. Y fui a darle la mitad y me dije, no, quédate loco, vamos a comer. Claro, vamos a gastar la comida. Claro. Tenía como esa cosa, ¿viste? De pensar que la plata es sagrada, pero en realidad conmigo fue todo lo generoso que puede ser una persona, ¿entendés? Les hago antes de cerrar el bloque una pregunta para todos que respondan. Si tuvieran que definir a Cacho en una palabra, es brava, ¿no? Pero bueno, ¿qué diría? Arranco vos, Andy. Me sale maravilloso. Bárbaro. Maravilloso. Super Cacho. Bien. Super Cacho. Gigante eterno. Dos palabras. Gigante eterno. Me sacó la palabra de la boca, iba a decir gigante, pero amigazo también. Bien. Sí, yo creo que era un artista. Era un artista creativo, era un músico. Sí. Era un tipo aparte que no se enamoraba ni de sus propias creaciones, en el hecho de que si venía alguien, le ha pasado también en el canal, ¿no? Que hacía un sketch y si molestaba a alguien, y lo llamaba Jake sobre todo, que era su ídolo absoluto, y le decía, eso no lo hagas más. Yo decía, no tiene problema. O sea, cualquier otro artista se aferra a su... No, yo te lo voy a seguir haciendo. Y era, tipo, todo el tiempo estaba mirando y decía, che, decile a fulanito esto, a mí me llamaba siempre, decile a menganito esto, cuidado, me encantó esto, bien acá, bien allá, todo el tiempo. Y creo que nos podemos juntar todas las personas que amamos a Cacho y decir 1.000.000 de cosas hermosas y nada va a llegar a lo que es ese ser de luz que es Cacho. Porque es realmente un gigante. No, eso que decíamos, ¿no? El artista completo, que a veces son muy pocos contados con la mano, el que también es productor, el que también es creador, el que se mete, viste, a hacer los muñecos o a conseguir... O sea... Claro, de un cabaret con picaresca a niños al otro turno. Por eso. Que encima músico y dando oportunidades a mucha gente y probando todo el tiempo, ¿no? Que creo que es algo que la televisión ha perdido, los medios, porque bueno, todo fue creciendo un montón, pero eso de probemos
Claro. Qué genial que era en esa época, que Cacho lo hacía todo el tiempo, Caño ¿no? Cañaveral era un canal, era tirar cohetes a ver cuál llegaba a la luna. Uno va a pegar. Había un proyecto, bueno, Cacho de la Cruz, Cacho Bochinche fue eso, fue un experimento. Fue, digo, vamos a hacerlo 3 meses a ver qué pasa, y estuvo 40 años. Pero nació Iba probando de también con sus experimento. hijos. Ultratón, el éxito de Ultratón lo probó con Rodrigo, su hijo, que decía, fue y le dijo, voy a decir algo de mi hijo, le dijo a la señora que lo cuidaba, le dijo, fíjate qué hace. Rodrigo de la Cruz no se baña. Ya fue Rodrigo a bañarse y La dijo, vergüenza, es claro. un éxito. Perdón, Rodri, que acabo de chavar esto. Rodríguez, sonidista, compañero del canal acá, un crack. Y qué bueno que era haciendo PNT, Cacho, ¿verdad? Y hacemos un homenaje también, porque Camposur tiene los mejores chorizos. Chorizos estriparrilleros elaborados con carne fresca y natural, producida en nuestras propias granjas. Son de altísima calidad y los más sabrosos, así que no dejen de probar la línea gourmet, que son chorizos con queso, con cheddar y morrón, con queso y aceitunas, y los españoles de rojito, que son espectaculares. Camposur, nuestra granja a su mesa. Era una máquina. Si llegaba a ser en Chillita, metía 30 PNTs a la carrera, ¿no? sí. Una salvaje. Está bien vendido una esto, máquina. dijera él. Está bien vendido. Ya parecían aceitunas, de repente un morrón y la harina. Y Todo. Y paga la Y carrera. entrababa todo y todo. ¿Quién no quería tener algo de Él lo que vendía veíamos también, en ¿no? Cacho? Tenía productora. Obvio él. que él Hacía vendía. todo. Qué Él enfermo. no se le escapaba todo. Nada. Él editaba, Todo. grababa, editaba, filmaba, libretaba, o sea, era hiperactivo, Vendía. workaholic, como se le dice. En la productora Le íbamos encantaba a hacer Las cosas diferentes. comerciales Qué animal. había. Y Los, en el primer show inventaron la antipublicidad, que era decir, por ejemplo, publicidad de esta agua, decía, che, qué porquería esto, qué gusto horrible que tiene. Y tenían cola de anunciantes cuando hacían eso, hacían la antipublicidad, Por hablar novedad, mal claro. de los Y también nos productos. prestaba Qué el bueno servicio, ese. porque nosotros que hacíamos cumpleaños, él Claro. nos daba la cámara, nos daba el espacio, nos daba todo. O sea, extremadamente generoso. Y además de todo eso que hacía, se hacía un tiempo para la familia, para el tiempo, para los amigos, para todo. Claro. Él También siempre decía, sí. no importa si hablan bien o hablan mal, la cuestión es que hablen. Claro, claro. Eso era algo. También generosos son los amigos de Cantegril, esa confitería del bien que siempre nos manda cositas para entretener la boca los viernes. Hacemos la tanda para volver a jugar con este cuadro hermoso de invitados. Y las preguntas de hoy también tienen que ver con Cacho. Así que ya venimos. Entramos en la recta final de este programa especial. Algo que decir, les cuento que Castro cumple 35 años y festeja con 35% de descuento. Venía a Castro y pagá hasta 35% menos. Mes aniversario en Castro con hasta 35% de descuento. Así que te esperamos en nuestras 31 locales o en castro.com.uy con el mejor precio del mercado, el mejor stock y la calidad de siempre, la mejor, por supuesto. Y la pregunta habitual que es, ¿cómo haces, Castro? Me pongo loco ya mismo para gritar y decir que viene el juego con preguntas vinculadas a Cacho en él. Exactamente. 2 preguntas, el que más puntos sume, los 2 que más puntos subes tienen el lunch de Cantegril para romperse la boca, hacer una cena, almuerzo, lo que fuera y darle de punta. Cantegril, todo es rico ahí en Williman y Gregorio Suárez en el corazón de Punta Garretas, que justamente Cacho vivía ahí en Sí, Punta Garretas, muy Punta cerquita de Garretas, Cantegril, la vivió casa mucho de tiempo 1000 ahí. años, ¿no? Sí. Exactamente, lugar estupendo, Cantegril, ya digo, lo sabe muy bien. Y 2 premios extra. Sí, la ganadora o el ganador tiene 2 premios aparte, como acá el voucher de Casa Festa, un cotillón para 50 personas. Y atención, que en Casa Festa llegó la Navidad y se festeja a lo grande. Porque en Casa Festa encuentran la mayor variedad de productos navideños, adornos de todo tipo y tamaño, pequeños, gigantes. Por ejemplo, hay un Papá Noel de 5 metros de alto, luminoso, ideal para decorar comercios, eventos, para la casa, incluso tapar una habitación. Un formidable ahí en Casa En Festa. mi casa del banco hipotecario no creo que... Y el otro, este voucher del bien, que es el de Solanas Punta del Este, lugar ideal para vacaciones de familia, con departamentos totalmente equipados, con acceso a ese lugar del bien, que es la Crystal Beach. Y uno en Solanas puede hacer su evento, cumpleaños, casamiento, una tele cachada inclusive, puede hacer lo que quiera en Solanas. Es genial. Están en Facebook y en Instagram. Atención. Bueno, primera pregunta. Entre los más recordados programas de Cacho está el Castillo de la Suerte, que habló Diego, incluso lo desgranó un día que atajó un chancho y el chancho se le desgració, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos castillos estiman que hay en Francia? Tutuki. Les doy un dato. La cifra incluye castillos fortificados y residencias históricas, castillitos que están casi abandonados en ruinas, pero edificaciones similares
casas que parecen castillos, también se encuentran. Esto es un dato de inteligencia artificial Google, ¿verdad? En el programa pasado, estos premios se los regalaste a Cacho. ¿En serio? Y Cacho me los regaló a mí. ¿En serio? Qué generoso. Qué gran. ¿Cuántos castillos Lo creen que máximo. hay? Arriesguen, imaginen ustedes en sus casas. Tienen un palanganazo porque la cifra es increíble. Bien. Pronto. Les pido que giren en 3, 2, 1. Adelante. Y vamos de menos a más. Menos, mira qué pareja ahí, Marianita y Joaquín. 300 Marianita, 320. Iba a ser lo mismo Joaquín. que hiciste vos. Salto a una Andivila 1120. Me voy a Del Grossi con 5000. Y un Maritato que la clava allá arriba con 100.000. ¿Saben cuántos eran? Así la respuesta. 45.000. Bien, ¿anduviste vos? No, no sé, usted. Diego se acerca, está a 40.000. Y segundo, Gustavo. ¿Cuánto castillo? 5.000, dijo. Castillo de la 5.000, pero Suerte. ella 40.000 de distancia y vos a 55.000. 2 puntos Diego, 1 punto. Bueno, Gustavo. acepto. No estuve tan mal. Segunda Viste, pregunta. Cacho es generoso hasta en esto, mirá, te hace ganar. Uno de los personajes emblemáticos de Cacho fue el mago. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. El mayor número de trucos en un minuto lo realizó el mago canadiense Ian Stewart en mayo del 2024. ¿Cuántos trucos creen que hizo en un minuto ese señor? ¿En un Esto minuto? es récord Guinness. En un minuto. ¿Cuántos trucos? Mano rápida, evidentemente. Rompió un récord de 16 récords mundiales según Guinness. Su habilidad para realizar trucos de magia en diversas situaciones, incluso estando boca abajo, lo convirtió en una figura destacada en el ámbito del ilusionismo. Giren cuando puedan. Adelante. Bueno, Diego está escribiendo con una caligrafía muy prolija. Tenemos 25, Marianita, 50, Gustavo, 85, en escalera, me gusta, 85, Diego, 120, Andy, 250, Joaquín. La respuesta es casi correcta. Casi. Maritato casi la clava, correcta, 52. ¡Opa! Muy bien. Bien. Es tu día. Y segunda, Marianita. Tu noche. Está ahí. Tenemos ganador, Maritato ganador, Maritato, señores, con 3 bien. puntos. Muy bien. Segundo Diego con 2 porque quedó Marianita con 1. Mirá qué increíble. Bueno, muy bien, reparto, acá Muy bien. Qué maravilla. Dieguito, te doy a vos, querido amigo. Y me pongo de pie para entregarle al gran Maritato. Qué rico. Pero muchísimas gracias. Sigue dando Muchas leche de gracias. un Taraletti, qué maravilla. Joaquín, qué Qué maravilla, qué maravilla. Pero todos se llevan premios. ¿Por qué? Porque los queridos amigos de Camposur, a todos, a los 5 le regalan también una bolsa con packaging, esa que están viendo para que disfruten en su casa, con un asadito, una picadita, con lo que quieran. Todo lo de Camposur es una delicia realmente. Bueno, hasta acá hemos hecho este programa especial recordando al gran Cacho de la Cruz, un capo cómico impresionante, lo más grande. Jamás va a haber nada parecido a ese animal, a ese tigre. Un hombre que abrió el canal el primer día que estaba al aire, Canal 12 estaba acá metido, una cosa impactante, es increíble, todo es increíble. Y bueno, agradeciendo a todos. Dieguito, el año que viene vas a hacer un viaje a México, al parecer sale un city tour. Sí, en la segunda quincena de enero nos vamos con Viajes Güemes, así que quedan algunos lugares disponibles a la orden. Y bueno, ¿Te mañana... pueden contactar o en su defecto a la agencia? Sí, en la agencia directamente, el viaje a México con Del Grossi, ahí estaremos. Bien. Y mañana estamos con la última función de una obra que duró casi 8 años en cartel de forma a veces interrumpida, que fue Nuestras Mujeres. Así que en Florida, en el altar de la mirá. Patria, 21 horas. Con Franklin y César. César Troncoso, Franklin Rodríguez, allí en el Teatro 25 de agosto. Bien. Gustavo, ¿algo para vender? No, nos vemos en Carnaval en ¿Dónde febrero. vas a estar? En Sociedad Anónima. Oh. Si quieren ir conmigo a San José, ida y vuelta, día por medio. Bien, me viene bien. Peinar Ruta 3 como un loco, claro. Y bueno, pero lo que sarna con gusto no pica. Bien. Andy, ¿qué vendemos? ¿Redes? Bueno, yo ¿Programa? recién estrené una obra en Buenos Aires y acá en Montevideo. Ahora la dejamos de hacer porque la panza se estaba notando mucho y no tenía nada que ver con el personaje. Pero retomaremos el año que viene. Sí, grande. Así que divino. Inteligencia Artificial se llama la obra. Es la primera vez que escribí una obra de teatro, así que la escribí también. Qué Y grande. bueno, re contenta con eso. Y bueno, estamos en las redes sociales por ahora y de todo un poco. Qué bien. ¿Melanita? Yo los quiero invitar mañana a Relevo por la Vida para colaborar con verdad, la la Pelufo. Pelufo Higgins. Va a ser un gusto estar ahí acompañando a toda la gente y bueno, los invitamos a todos a que quieran estar y en el carnaval en el Anfiteatro Canario Luna. Pueden estar con ahí la Diega, presentando con la claro. Diega. Hermoso lugar. Va a estar con- Sí.
Impresionante. Yo, en homenaje a mi amigo, tengo muchas. ¿Libros sigue a la venta? ¿Se encuentra? Sí, en todas las librerías del ramo, dijera. A mí me gusta mucho cuando en redes te pregunta a alguien, ¿dónde se compra el libro? Digo, yo probaría una librería, pero jamás me extraño. No me gusta meterme en la vida de nadie, pero empezá por una librería. Una de esas le pongo acá. Luego es la noche de las librerías, además, es una noche especial para los que escribimos. Pero tenemos Adiós Mundo Cruel con Tabaré Usardo y un montón de elenco. Está en Café Alejandría. Después tenemos El Silencio de las Flores en La Huella. Escribí todo eso en el transcurso de mi vida, no en estos últimos meses. Claro. Pero justo se volcaron todos los estrenos ahora. El Silencio de las Flores está en La Huella. Y tenemos el Bataraz, que es una adaptación de la novela de Mauricio Rosenkopf con Agustín Camacho, que estamos en la Sala 0 del Galpón todos los miércoles de noviembre. Así que mandar un abrazo a Tabaré, que éramos compañeros de liceo. Estaba, sí, grande. Una comedia. Pero eso aparte de un tema muy difícil, porque habla sobre el suicidio, pero está tratado en claves de comedia, está muy bueno, la obra se la recomiendo. Bien. La semana que viene vamos a tener el programa habitual con un invitado como Cristian Cari, el gigante cantante y guitarrista de la Triple Nelson. Por eso también les recordamos que la Triple Nelson va a estar presentando ese disco, el nuevo disco, De Amor, de Locura y de Guerra, 19 de noviembre, 21 horas en el Auditorio Nacional de la Reta, en el Sodre. Un show excepcional, una de las mejores bandas del Uruguay. Entradas a la venta en Ticantel, y si no, también pueden ir hasta el Sodre y la compran ahí en la boletería, sin ningún problema, para disfrutar de la Triple Nelson. Agradeciendo a los 5 su tiempo, su disposición, su buena onda, haber estado acá en este programa especial, hermoso, que nos hicieron para seguir recordando al gigante de Cacho. Un gran placer. Gracias por su tiempo. Gracias a ti. Son siempre muy queridos. Y los invito a brindar porque cada una de las variedades de Traversa expresa el espíritu y la visión de la bodega que más exporta del Uruguay. Traversa de Selvino en estos tiempos también les regala a cada uno una botellita para que disfruten con los suyos. Así que a vos, Cacho, y gracias a ustedes por la compañía. Como siempre, gran placer y hasta el próximo fin de semana. Te amamos, Cachito. Por esa pancita, Por esa pancita.